ya que no está Eliana y no llega, después se la paso la clase. Ah, bueno. El otro día les dejé, no era para, o sea, no era necesario que me entreguen las preguntas, pero les dejé como una guía de lectura, porque era más que nada una guía de lectura, de quizás lo más Sí, importante del tono muscular. del tono muscular. ¿Sí? A ver, estaba mirando acá. La verdad que de todo lo que tenía de tono muscular, quizás este era lo más piola, digamos, que encontré en este momento de trabajar con el tono muscular y lo más conciso. Entonces, por eso siempre trabajo con esto, que es que lo saqué de internet, es en ese momento que empecé las clases de estimulación y me vino bárbaro, porque está completo y resumido. Eh, bueno, empezar empieza como por acá. Bien, ¿qué es el tono muscular? Bueno, la primera definición que da es que es un estado de contracción ligera de los músculos, dependiente de la integridad de los nervios y sus conexiones centrales, así como de las complejas propiedades de los músculos como la contractibilidad, elasticidad, ductibilidad y extensibilidad. Decime, vos andá diciéndome si hay algo que no te quedó claro. Después, eh, lo que da las diapositivas, la presentación, es unas cuantas definiciones de diferentes autores. Coste te dice que en primer lugar el tono es un fenómeno nervioso. Freddie Maker afirma que el tono es una tensión de los músculos, por lo que las posiciones relativas de las diversas partes del cuerpo se mantienen correctamente y que se opone a las modificaciones pasivas de esas posiciones. Bien, después, según Ballesteros Jiménez, dice, el ser humano nace sin córtex, ya que las estructuras corticales son ineficientes, podemos decir, por tanto, que es un ser subcortical, ya que solo funcionan las estructuras cerebrales más antiguas y es a lo largo del desarrollo psicomotor cuando las diferentes estructuras cerebrales se van haciendo eficaces, esto es, van entrando en funcionamiento sucesivamente. ¿Esto se entendió, lo entendiste en cuanto a lo que es el córtex? Tenés que ponerte audio, porque micrófono, porque no te. Perdón, sí, lo había sacado porque justo entró mi hijo. Ah, Yo lo entendí, o sea, yo lo leí un montón de veces y la verdad que es medio como que me embrollé un montón, porque lo traté de entender a mi manera, pero si vos me lo puedes explicar. claro. ¿Qué es el córtex? Bueno, el córtex justamente es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios. En realidad es la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento. Y en la corteza cerebral justamente se desarrolla o se va a empezar a evolucionar luego del nacimiento más que nada. El ser humano cuando nace, el individuo cuando nace como sin la sustancia gris, sin esa corteza cerebral, como sin esas separaciones. Para que voy a volver a compartir pantalla para que veamos. No, lo cerré, no me di cuenta y para que veamos otra vez la presentación. Ahí. Digamos, esto que se ve acá en la foto de la presentación, que hay un córtex motor, como que hay diferentes áreas en el cerebro, esto no está así desarrollado cuando el individuo nace. Y la materia gris, toda la corteza que recubre el cerebro, tampoco está desarrollada al momento del nacimiento. Se va a desarrollar progresivamente y simultáneamente en los primeros días, con el crecimiento del bebé, digamos, con el transcurrir de los días, ¿sí? En el desarrollo primario del niño, en esos primeros días. Se desarrolla lo que se llama la corteza cerebral y se empiezan a separar los diferentes córtex, como se llaman clínicamente, córtex auditivo, córtex visual. Entonces, el individuo cuando nace, como dice acá
la presentación, es un ser subcortical, porque no tiene separaciones en las diferentes áreas. Pero funciona, digamos, se sucede inmediatamente después del nacimiento. En el momento del nacimiento, el tono está regulado por los centros subcorticales que aún no están inhibidos por el córtex. El niño es en estos momentos hipertónico. ¿Qué quiere decir hipertónico? Después lo vieron seguramente cuando vas adelantando en la presentación, dice lo que es hipertónico. Es esa rigidez de la tonicidad. Primero, el tono muscular es la contracción de los músculos, que es más que nada involuntaria. Hipertónico es cuando está demasiado rígido el tono muscular. Los bebés son hipertónicos, porque viste que tienen esto de estar tanto tiempo en la panza, mantienen esa posición todo el tiempo, los brazos flexionados, las piernitas también, o sea, se van estirando con el transcurrir de los días. Claro, en el estado fetal, dice, ¿no? En el estado fetal, claro, la explicación que nos dan los médicos es eso, que debido a que el bebé está 9 meses en la misma posición fetal, por eso sucede así. Pero en realidad tiene que ver, más clínicamente, más científicamente explicado, tiene que ver con que todavía no hay una corteza cerebral que está bien desarrollada, y porque el bebé todavía es hipertónico. Lo que pasa es que el médico a la mamá no le va a decir, no, porque todavía está hipertónico. En realidad, la explicación más sencilla es decir, no, porque debido a, igual es cierto, debido a la posición fetal durante 9 meses, se mantiene de esa manera. Es todo también una adaptación a la evolución del bebé, ¿sí? Una adaptación a lo que le toca vivir. Primero tiene que estar 9 meses en la panza, entonces no puede estar estirándose en la panza. Mucho menos cuando crece, cuando ya llega al embarazo de término. Entonces después nace con toda esta hipertonicidad para luego, en el transcurrir del tiempo, empezar a desarrollar lo que va a ser necesario para crecer. A medida que el córtex va entrando en funcionamiento, el tono se va modificando de acuerdo con reglas fijas. Si un niño no sigue estas reglas, puede pensarse que su desarrollo es patológico. O sea, por ejemplo, vieron que cuando vimos reflejos, dijimos, el reflejo de presión palmar, que es ese que el bebé tiene el puño cerrado todo el tiempo, cuando recién nace, si vos le pones el dedo, dice, ay, me agarró el dedo, dice la mamá. En realidad es un reflejo. Es un reflejo y aparte tiene que ver con esta hipertonicidad que tiene el bebé. Está rígido, o sea, cerrado todo el tiempo sus músculos. Entonces, luego él pierde ese reflejo y es natural y normal que pierda el reflejo, y parece que entre los 6 y los 9 meses se le cae todo de la mano. Todo lo que lo agarra parece que lo tira. Uno dice, oh, mirá cómo tira todo. Le das algo, lo tira. Le das algo, lo tira. Empieza a tirar todo. Pero en realidad, no es que él lo tira. Se va perdiendo ese reflejo de presión palmar para después pasar a lo que va a ser una presión voluntaria, ¿sí? El agarre voluntario. Entonces pierde el reflejo y cuando se desarrolla, en esos meses que se va desarrollando el tono muscular, él va a conseguir el agarre voluntario, ¿sí? La motricidad fina. Pierde el reflejo para desarrollar justamente la motricidad fina. ¿Se entiende? Sí. Bien. Así de esta forma, sí, más fácil. Claro, digamos que mi explicación no es tan científica, pero es más un poco más para entender lo pero la entiendo. Claro. Bien. Seguimos entonces. Después dice acá, la excitabilidad, que en realidad acá está mal, porque no dice, no es excitabilidad, es extensibilidad. Esta palabra está mal puesta. Es la extensibilidad muscular, porque se llama así, no es excitabilidad muscular. La extensibilidad muscular obedece a un ritmo diferente de evolución de los miembros superiores con respecto a los inferiores. Primero vamos a ver qué es la extensibilidad. Bueno, la capacidad de los músculos de extenderse, ¿sí? Claro. De estirarse, ese estiramiento. Sí. Espera que
Admito este. Entonces, la extensibilidad muscular obedece a un ritmo diferente de evolución de los miembros superiores con respecto a los inferiores. Para los miembros inferiores, quiere decir de la cintura para abajo, existe un periodo de hiperextensibilidad entre 0 a 6 meses, después otro de hiperextensibilidad entre los 10 y los 24 meses. Hacia los 30 meses, la extensibilidad es normal y varía ya poco en el curso de la evolución posterior. Para los miembros superiores existe un periodo de hipoextensibilidad durante el primer año. Siempre hipo es poco, hiper es mucho. Pero a partir del segundo año se constata un aumento progresivo de la extensibilidad apreciable hasta los 3 años, a pesar de esta diferencia de ritmo en la evolución. Bueno, lo que va a decir Stambach, este autor, Mira Stambach, en realidad Mira, no sé si es un nombre femenino o masculino, no importa. Pero Mira Stambach lo que dice, habla de que la extensibilidad de los brazos no es la misma que de las piernas, y todas pasan por un periodo diferente, pero no es eso, no nos vamos a detener mucho en eso. Pero tiene que ver con el estiramiento, con, mejor dicho, la capacidad de estiramiento de los músculos. Sí. Luego dicen, importancia del tono, que era, creo que la segunda pregunta yo les dije que había para detenerse. ¿Cuál es la importancia del tono? O la segunda o la tercera está por ahí. Es fundamental para la acción de los músculos, para que alcancen un determinado grado de tensión, así como que otros se inhiban y se relajen. Es importante para la consistencia de nuestro cuerpo y sus posibilidades de utilización. Un buen tono muscular juega un papel fundamental tanto en la vida afectiva como de relación y comunicación. Es importante para los procesos de atención e imprescindible para cualquier aprendizaje motor, cognitivo, en definitiva, de la personalidad del niño. ¿Qué pasa? Si una persona, un niño en este caso, es hipotónico, o sea, no tiene tonicidad muscular, va a ser un bebé flácido. ¿Sí? Claro. Sí, que los que vemos, lamentablemente, en las sillas de ruedas, que hasta se le sostiene la cabeza. ¿Por qué? Porque es hipotónico, entonces si no se cae, porque es un flam. Entonces no puede mantener nada con los brazos, obvio no puede comer solo, no puede abrazar, entonces por eso dice que es imprescindible para la vida afectiva, como de relación, como de comunicación, para todo, porque si es un bebé hipotónico tampoco va a tener buena tonicidad en la cara, buena tonicidad muscular, entonces no puede hablar. Claro, la lengua es un músculo, entonces también pierde el habla, o sea, todo tiene que ver. Y al contrario, la hipertonicidad es lo mismo, o sea, si es demasiado rígido, los músculos del individuo también no pueden desarrollarse favorablemente. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. ¿Sabés qué? Yo tenía, porque falleció la nenita, la hija de una prima, ¿viste? De Bursaco. La nena tenía problemas y entonces tenía ese problema. Ahora que me lo estoy, o sea, que lo estoy escuchando de vos, ella crecía, pero ella estaba dura, rígida. O sea, Claro. no, y ni siquiera la podían sentar. Estaba casi todo el tiempo acostada. Casi todo el tiempo acostada, porque la trataban de acomodar, pero ella era muy, muy rígida y la tenían todo el tiempo así en brazo o sentada, pero estaba más acostada que sentada, y ella crecía, creo que llegó a los 2 años. Crecía de largo, pero era como si fuera un bebé porque no hacía nada y el cuerpo de ella era duro todo el tiempo. Claro, había hipertonicidad. Claro, seguramente tenía ese problema y ella, bueno, falleció, cuando llegó a los 2 años falleció. Claro, claro. Aguardame que me están golpeando. Sí, pasa. Un segundo. Acá estoy. Bueno, seguimos entonces.
Hola Estela, perdón que no te saludé. Yo sé que estás trabajando, pero bueno, quería te saludo, por lo Hola, menos. sí, estoy escuchando. Estábamos muy compenetradas en el tema y no te saludé. Bueno, entonces, sí, tiene que ver con eso, o sea, sería hipertónica, entonces seguramente, casi siempre el tono muscular, como depende justamente del sistema nervioso, eh, cuando hay una patología del sistema nervioso, como parálisis cerebral, como mielomeningocele, ¿recuerdan que vimos el video ese largo que yo les mandé de mielomeningocele? Sí. Ahí la mielomeningocele o la espina bífida afecta siempre a lo que es el tono muscular, o es una persona hipertónica o hipotónica. Después parálisis cerebral, después dije hidrocefalia, microcefalia, todas esas enfermedades que son del sistema nervioso central, que son cerebrales, van a afectar siempre al tono muscular. Bien. Sigo adelante. Ay, me pasé. ¿O no? No, estaba bien. Bueno, después decía la relación con los sistemas. Sistema extrapiramidal. Dice, es una red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y es parte del sistema motor, relacionado con la coordinación del movimiento. Está constituido por las vías nerviosas polisinápticas que incluyen los núcleos basales y los núcleos subcorticales. Bueno, en eso no vamos a, a detenernos. Este sistema llamado extrapiramidal, esto es parte del cerebro, ¿sí? El sistema extrapiramidal es una red justamente de fibras nerviosas que van a tener que ver con la coordinación del movimiento, para distinguirlo de los tractos de la corteza motora que viajan a través de las pirámides de la médula. Nada. ¿Qué relación tiene? Bueno, el tono muscular se rige también por el funcionamiento del sistema extrapiramidal. Bueno, después acá mostraba un corte de lo que es el cerebro. Podemos ver acá. Claro, yo miraba estas figuras, pero no entendía nada. Claro, los lóbulos, bueno, pero de eso tampoco vamos a tratar de entender todo esto porque es más clínico, más medicina que otra cosa, ¿sí? Los lóbulos y demás, y todos nombres que no vamos a aprender. Luego habla de los neurotransmisores. Bueno, los neurotransmisores es una sustancia química que transmite información de una neurona a la otra, atravesando, ya habíamos hablado en un momento de los neurotransmisores nosotros, ¿no? Sí, me parece que sí. Claro, ¿por qué? Porque son sustancias naturales del cuerpo, la dopamina, las endorfinas, el ácido gamma, son todas sustancias naturales del cuerpo, en realidad del cerebro, de todos los individuos, y estas sustancias químicas son las encargadas de transmitir toda la información de una neurona a la otra. Nosotros vimos en un momento, ahora no me voy a acordar cuándo, pero vimos en un momento que todas las neuronas tienen como 5 bracitos, 5 o 6 bracitos, y forman entre ellas, o sea, esos bracitos son los axones, se comunican entre ellas haciendo toda una red en eso, con todos esos bracitos, y a través de esos axones, que son los bracitos que yo le digo, lo que pasa por esos axones son los neurotransmisores. Hay impulsos nerviosos, vías nerviosas, ¿sí? Las neuronas se comunican por vías nerviosas, gracias a los neurotransmisores, que son esas sustancias químicas. ¿Qué pasa? Cuando la dopamina, la serotonina, como dice acá, el ácido gamma aminobutírico, están o excedidos en cantidad, o al contrario, están repelados o repelidos, supongo que se dice, están negativizados, hay demasiada poca cantidad de neurotransmisores por la patología del individuo, entonces no hay conexión entre una neurona y la otra. A ver si les puedo hacer un dibujito en la pizarra, que se entienda un poco más. Y si no hay conexión entre una neurona y otra, ¿cuál es el inconveniente?
Y si yo no le puedo decir a la neurona de lo cognitivo, del conocimiento, que yo tengo que agarrar el vaso, Claro. la neurona que tiene que decirle a la neurona que está dentro de la corteza motora, ¿viste? Porque hay diferentes cortezas, como vimos recién en el dibujo. Lo cognitivo, la corteza cognitiva le va a mandar la información a la neurona que está en la corteza motora de que tengo que agarrar el vaso, y no hay comunicación, Claro. no lo voy a hacer. Por más que Sí, yo entonces. sepa en mi conocimiento, o sea, en lo cognitivo, que yo tengo que agarrar el vaso, no lo puedo hacer porque no hay transmisión de una neurona a otra. Es igual, mi explicación es menos científica que lo que pueda llegar a encontrar. No, pero te entiendo. Pero te entiendo, está clarísimo. Claro, me parece que es la mejor forma. A ver si puedo hacer una neurona. Las neuronas tienen forma de estrella, muy parecido a esto, con un poquito más de así. Y de cada neurona salen lo que se llaman los axones o fibras nerviosas. Ahí está, perdón. No, está bien. Mientras yo hago mi gran dibujo, bueno, más o menos. Y ponele que acá tenemos otra neurona, o sea, las neuronas están unas al lado de la otra. ¿Sí? Me fue la estrellita en cuerno. El núcleo. Y entre una neurona y la otra, o sea, todas las neuronas se comunican a través de estos axones. Digamos que en algún momento estos axones llegan al otro, ¿sí? Y acá es donde ocurre la sinapsis que veíamos, ahora lo voy a ver en acá. Esto que yo estoy dibujando es esto. La sinapsis es la comunicación entre un axón y el otro. Hay receptores de neurotransmisores y neurotransmisores que viajan entre un axón y otro, entre una neurona y otra, y son los que llevan la información. Por ejemplo, la serotonina es la que regula las emociones, ¿sí? Si uno se siente, según el estado de ánimo, si la serotonina está muy baja, uno se siente bajoneado. En cuanto a niveles, hay pocos niveles de serotonina, casi siempre uno se siente bajoneado. Cuando la serotonina está excitada o está demasiado en cantidad sobreestimulada, uno se siente demasiado eufórico. Por ejemplo, aquel que toma alcohol o toma drogas o toma pastillas y demás, lo que hacen las pastillas, el alcohol, las drogas, es sobreestimular la serotonina, una de los neurotransmisores. Entonces la persona se siente eufórica, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que van a las fiestas electrónicas que todos conocemos y que toman pastillas con alcohol y qué sé yo, ahí se sobreestimulan los neurotransmisores. Entonces la persona siente un estado de euforia. Ahora, por ejemplo, viste cuando uno está bajoneado te dice, come chocolate que el chocolate te levanta. En realidad, porque lo que hace es estimular la serotonina. ¿Entendés? Hace por ahí mucho menos agresivo lo que hacen las drogas, ¿sí? Claro, sí. Mucho menos cantidad. Un poco más natural. Estimula, claro, un poquito la serotonina y uno se siente un poco mejor. Bueno, tiene que ver con eso, con esto que yo estaba acá haciendo en mi gran dibujo, ¿sí? Los neurotransmisores entonces pasan acá entre un axón y el otro, que en realidad también se llaman ¿Cómo dendritas. dijiste que se llama hetero cómo? ¿Hetero? ¿Qué? Lo que me decías, que levantan heterofemina. No, la serotonina. Pará. Ah, serotonina, no me queda. Serotonina. A ver. Está acá escrito justo esta, mirá, ¿ves? Esta, la serotonina. Ahí donde está el cursor. La serotonina, las endorfinas son las que regulan las respuestas de dolor, por ejemplo. También es otro de los neurotransmisores, las endorfinas. Bueno, entonces los neurotransmisores, dice, es una sustancia química que transmite información de una neurona a la otra, atravesando el espacio que separa dos neuronas consecutivas, hay un espacio ahí, implicados en la función del sistema extrapiramidal. Ese sistema es el que son las redes que se forman entre neurona y otra.
y son la dopamina, la serotonina, las endorfinas, el acetilcolina, bueno, nada, nombres, tampoco se los voy a tomar esos nombres en ningún momento, ni es necesario que los sepan, pero, uy, que toqué. Ah, pero me fui re adelante, sin querer. Bueno. Después dice, sistema propioceptivo, esto habíamos visto nosotros antes del examen, vimos lo que se denomina, lo que era, de qué se trataba el sistema propioceptivo. Aquí tengo colgado el tapabocas que tenía colgado cuando salí. Se denomina entonces el sistema propioceptivo al conjunto de receptores y nervios que componen la propiocepción. A diferencia de los 6 sentidos de exterocepción, ¿vieron? Nosotros decimos percibimos o tenemos una percepción, tiene que ver con la exterocepción, o sea, lo que percibimos del exterior, ¿sí? Ahora, lo que percibimos del interior es la propiocepción, lo que nosotros sentimos pero de adentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo ahora siento un hormigueo en una pierna, tiene que ver con que mi sistema propioceptivo está bien desarrollado, porque por ahí sucede el hormigueo en la pierna, pero aquel que no tiene bien desarrollado el sistema propioceptivo no lo siente, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, yo no sé si te acordás, pero hablamos del sistema propioceptivo cuando hablamos de autismo, de los niños con autismo, que no tienen bien desarrollado el sistema propioceptivo como el vestibular, entonces, no es que no lo tienen desarrollado, pero no está en déficit. Entonces, por ejemplo, no tienen, parece que no sintieran dolor, en realidad tienen el umbral del dolor muy alto, se lastiman y no lloran porque no les duele. O, por ejemplo, las mamás no saben cuándo les duele la panza porque no saben cómo decirlo, porque en realidad no lo sienten, pero no es porque nada les hace mal lo que comen. En realidad sí, o sea, en algún momento el organismo se descompone y por ahí van, si comen demasiado, van 3 días al baño con diarrea. Y como en ningún momento, si un niño que tiene diarrea, en algún momento dice, ay, me duele la panza. Ellos jamás dicen, no porque no sepan expresarlo, sino porque su sistema propioceptivo no está bien desarrollado. Casi siempre, generalmente, está en déficit. ¿Se entiende esto? Sí, ¿sabes qué? ¿Viste mi sobrinita? Mm. Por ejemplo, cuando ella era chiquita, después que le dieron el alta, ya estuvo internada 90 días, ¿no? Desde que nació. Después que le dieron el alta, la mamá me la dio para que le ponga los aritos. Y yo tenía miedo, porque yo le abría a cualquiera, pero me daba miedo ella particularmente. Y, y le dije, bueno, sí, se los voy a poner. ¿Sabes qué? Le hice los agujeritos y la nena ni siquiera hizo un gesto, nada. Nada. Como si no hubiera sentido nada, pero nada. Le dolía, a todos le dolían menos a ella, o sea, Claro, todo, un gesto con la cara, claro, nada. claro. Bueno, Y la, igual, y la mamá en ese momento dijo, está tan acostumbrada a que la pinchen y que le hagan cosas, dijo que ya no siente nada, dijo yo. claro. Me Sí, acuerdo patente de las cosas que me decía tiene la que mamá. ver, claro, tiene que ver por ahí, o con el acostumbramiento del cuerpo, que es cierto, y también tiene que ver con esto de, yo digo, por ejemplo, en el autismo los niños tienen el sistema propioceptivo, hay un déficit en el desarrollo, pero por ejemplo, muchos personas que no tenemos ninguna patología, que no tenemos ningún problema, esperá que me tocan el timbre ahora, disculpa. Sí, sí, sí. Disculpame. Sí, está bien. No, decía que, por ejemplo, en el autismo se sabe que hay un déficit en el sistema propioceptivo, pero igualmente muchas personas que no tenemos ninguna patología, no tenemos ningún problema, digo, me incluyo, pero no, yo no soy, pero hay muchas personas que no tienen ningún problema, son comunes, normales, sanas,
Y, por ejemplo, tienen el umbral del dolor muy alto, no les duelen ciertas cosas que a todos nos duelen. Y esto no es porque hay un déficit en el sistema proprioceptivo, sino porque está desarrollado menos que otras personas, pero no está mal tampoco. O sea, por ejemplo, yo tengo una de mis hijas que jamás lloró con ninguna vacuna. Tenía un mes, aún con un mes, hay bebés que le pones la vacuna del mes, lloran. Aunque estén dormidos, largan el llanto. Los 2 meses, viste todas las vacunas que les pones durante el primer año, que son una banda, Sí. sienten dolor. Ella no lloraba, jamás lloró ante ninguna. Y después cuando era más grande miraba que le ponían la vacuna. Yo, por ejemplo, no suelo sentir dolor cuando me inyectan o cuando me sacan sangre, pero tengo que mirar, porque si no me pone como nerviosa, tengo que mirar. Hay otras personas que mejor no mirar. A mí tampoco me duele. Claro, no me duele. De hecho, siempre estuve dando sangre y Claro. nunca tuve ningún dolor. Y mi hija, la que nunca sintió dolor ante ninguna vacuna, jamás lloraba, las otras lloraban, porque aparte son reseguidas, y iban todas juntas a vacunarse, y las otras estaban llorando y ella no lloraba. Y ella decía, sí, no duele, no duele, no duele. Y es el día de hoy, por ejemplo, que ella no tiene cosquillas. Y así hay un montón de gente que no tiene cosquillas, ¿viste? Que la tocas y parece que no... Eso tiene que ver con el sistema perceptivo en realidad, de exterocepción, porque es un estímulo que viene de afuera. Pero el propioceptivo tiene que ver con la falta de dolor ante un pinchazo, por ejemplo. No duele, o sea, no es tanto, el umbral del dolor es tan alto que tiene que no lo siente. Tiene que ver con esto, con el sistema propioceptivo o exteroceptivo. ¿Está bien? Sí. Volvamos al tono muscular. Bien, a diferencia de los 6 sentidos de exterocepción, no sé si lo había leído ya, visión, gusto, olfato, tacto, audición y equilibriocepción, por los que percibimos el mundo exterior, la propiocepción es un sentido de interocepción, lo que veníamos diciendo, por el que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo. Esto que hablábamos, los dolores de panza, del hormigueo en una pierna, todo eso. ¿Se entiende? Sí. Bien, para que no puedo. No puedo hacerlo pasar. Ahí está. Sistema propioceptivo. Ahí. Después dice, disfunción del sistema propioceptivo. La disfunción de este sistema se expresa en torpeza motriz, dificultad para mantener cabeza y cuerpos erguidos, realizar actividades coordinadas con las 2 manos y manejar herramientas. También se observa falta de concentración por inquietud postural, rigidez de tronco y ausencia de noción de peligro. Bueno, todo esto es lo que se ve, por ejemplo, en el autismo, que es totalmente natural que suceda, pero también podemos entenderlo así. Si yo no siento dolor, tampoco siento otras cosas, como por ejemplo, no siento bien el movimiento de los brazos o el movimiento que hago con los brazos. Entonces suelo ser torpe, tener torpeza motriz. Hay personas que, por ejemplo, se chocan con todo. Bueno, a veces, no digo siempre, pero a veces tiene que ver con una disfunción del sistema propioceptivo. De no poder, viste que, por ejemplo, cuando uno va creciendo, los adolescentes suelen chocarse con cosas o golpearse, o en la pubertad, porque empiezan a crecer y parece que no tienen como noción del cuerpo que les va creciendo. Entonces, donde antes pasaban, ahora ya no pasan, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, un niño que antes se metía abajo de la mesa y en un momento se mete abajo de la mesa y se golpea la cabeza porque creció. Bueno, esto tiene que ver con el sistema propioceptivo y exteroceptivo que se va desarrollando y a veces no hay conciencia de esto. Bien, después habla del sistema vestibular. Y también, o sea, son sistemas que están todos relacionados con el tono muscular. Si el tono muscular no está bien desarrollado, estos sistemas no se desarrollan bien. Porque todos los sistemas tienen que ver con los músculos. ¿Sí? El tono muscular va a tener con la contracción, es directamente la contracción de los músculos. El sistema vestibular responde a los movimientos del cuerpo a través del espacio y los cambios de posición de la cabeza. En conjunto con el sistema propioceptivo mantiene el tono muscular.
coordina automáticamente el movimiento de los ojos, cabeza y cuerpo, manteniendo un campo visual estable, y es fundamental en la percepción del espacio y en orientación del cuerpo en relación a este. Nosotros dijimos, en ese momento que hablamos del sistema vestibular, que es nuestro oído interno y que mantiene el equilibrio y la coordinación del individuo. También coordina el movimiento de los ojos, de la cabeza y del cuerpo, como dice acá, y junto con el sistema propioceptivo mantiene lo que se llama un tono muscular favorable, que no es ni demasiado rígido ni demasiado inestable como para que una persona sea flácida. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, acá muestra, mira, lo del sistema vestibular. ¿Sí? Nuestro oído interno viene a ser este. Esto que está acá adentro es todo parte de lo que es el sistema vestibular. Cuando no está bien desarrollado, ves que acá hay fibras nerviosas. Esto en verde es un nervio auditivo. Esto está directamente conectado con el cerebro, con el sistema nervioso. Entonces, cuando los neurotransmisores, volvemos a los neurotransmisores, están funcionando de manera disfuncional, mejor dicho, o están en desequilibrio químico, entonces no llegan bien los impulsos y el oído interno funciona mal. Entonces, a partir de que el oído interno funciona mal, ya la propia acepción y la percepción va a ser diferente. Bien, después dice disfunción del sistema vestibular, dice la disfunción de este sistema se expresa en un tono muscular disminuido, deficiencias en el equilibrio, en la actividad motriz y en los movimientos automáticos. Aparecen también dificultades en el registro de la información visual, en el seguimiento visual de objetos en movimiento, en el cruce de línea media, en la convergencia, bueno, en la transcripción de la pizarra al cuaderno y en la percepción visoespacial. Por ejemplo, también funciona o se puede manifestar en niños cuando, por ejemplo, caminan en puntas de pie. Viste que hay niños que no tienen ningún problema, ninguna patología, ninguna condición diferente, pero sin embargo tienen 5, 6 y a veces hasta 7 años y caminan en puntas de pie. ¿Por qué? Y porque el sistema vestibular todavía no está bien desarrollado, pero se puede desarrollar. Digamos que hay un tiempo como hasta los 10 años que los sistemas internos de percepción, de interocepción y de exterocepción y de interocepción se pueden desarrollar, tienen un tiempo, ¿sí? Por ahí, si presenta otros problemas más, afecta justamente el tono muscular y bueno, hay que hacerlo tratar. Pero a veces la única manifestación o el único síntoma que presentan es esto de caminar en puntas de pie. Bueno, esto es porque hay un desarrollo tardío de lo que se llama el sistema vestibular, del oído interno. Sí. También pasa, por ejemplo, cuando sufrimos otitis, infección en los oídos, como que perdés el equilibrio. No sé si te ha pasado, pero cuando sufrís otitis o te mareás o perdés el equilibrio, tiene que ver porque el oído interno es el que mantiene el equilibrio. Bueno, ahí había un cuadro comparativo, no importa eso. Después, reflejo miotáctico o de estiramiento. Dice, consiste en una respuesta motora de acortamiento de las fibras de un músculo frente al estímulo de estiramiento brusco de este. Es el único reflejo monosináptico existente. O sea, es un reflejo que se va a producir cuando alguien estira el brazo bruscamente, por ejemplo, ¿sí? O una pierna, por ejemplo. Entonces, ante esto, el reflejo, digamos, se pone en funcionamiento. Ese reflejo es necesario. Por medio de él se controla y ajusta la longitud de los músculos esqueléticos, porque si no, no sé, yo quiero estirar el brazo hasta cierto lugar que es demasiado alto y el brazo se me va a estirar si no hubiese un reflejo que dice, no, hasta ahí no llegás. ¿Se entiende? De eso está hablando. ¿Qué más? Proporcionando el tono adecuado a la musculatura para conseguir una respuesta rápida ante cualquier orden voluntaria. Uy, me estoy quedando sin tiempo.
Así se optimiza la movilidad corporal, pues el reflejo miotáctico constituye la base sobre la que va a tener cualquier movimiento. Gracias a él nos mantenemos erguidos, ya que proporciona el tono necesario a los músculos extensores encargados de mantener la postura. Bien, seguimos. Es largo esta presentación. Usos musculares, dice, son los que constituyen grupos de fibras musculares especiales que se encuentran entre las fibras esqueléticas situadas de forma paralela a ellas. Cuando la parte central se distienden de forma brusca o de forma progresiva. Estos usos se estimulan. La información es conducida por fibras nerviosas mielínicas con una velocidad muy rápida. Los usos musculares aportan información relativa de los cambios de longitud muscular. Estos receptores son de adaptación lenta. ¿Qué son los usos musculares? Bueno, son fibras, como las fibras nerviosas, pero fibras musculares, que están pegadas al hueso y que cuando uno se mueve hacen que todo el músculo, por ejemplo del brazo, se adapte a ese movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora en este momento tengo lo que se llama congelamiento del hombro. Es una enfermedad, me agarró en este hombro, se llama congelamiento del hombro, el uso muscular, se arman las fibras musculares, estos usos musculares, se ponen rígidos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo levantar este brazo, tengo que hacer kinesiología. No puedo levantar este brazo más alto que mi hombro, mucho más alto que mi hombro no lo puedo levantar. No puedo levantar la mano, por ejemplo, el brazo izquierdo no puedo levantar la mano. Me pasó hace un par de meses y tengo que hacer kinesiología. Y me pasó debido a que, según lo que dice el traumatólogo, es que hice un mal esfuerzo. Levanté algo demasiado pesado, pero con un mal movimiento. Lo levanté de atrás o algo. Yo me imagino que es, en realidad, porque yo en mi casa tengo garrafa y la tengo alta donde ponemos la garrafa. Entonces yo pienso que con este brazo levanté la garrafa desde atrás y la levanté hacia donde la tengo que poner y eso me hizo mal. Yo supongo que viene de ahí. Pero bueno, me tengo que hacer tratar. Es justamente lo que tengo afectado ahora en este hombro, son los usos musculares. Esas fibras, que no son fibras nerviosas, son fibras como las nerviosas, pero están pegadas al hueso y que se pusieron rígidas, ¿sí? Se congelaron, así se llama, porque se llama congelación del hombro, o congelamiento del hombro. Pero bueno, otra de las cosas que me pasaron entre enero y febrero. Bueno, después ahí hay un coso. Componentes y variables del tono muscular. Bueno, según Balón existen dos componentes del tono, un plástico y uno contráctil, y están relacionados entre sí. El primero está regulado por las fibras nerviosas que proceden del sistema vegetativo, pero su núcleo de origen es la médula, la misma que el tono contráctil. El componente plástico, como es más débil, está generalmente cubierto por el contráctil. Bueno, esto no es tan importante. No es algo que nos va a cambiar mucho saberlo, ¿no? El tono plástico está influenciado por las incitaciones interoceptivas que provienen del intestino, la vejiga y los órganos genitales. También recibe influencias del laberinto, del mismo músculo, articulaciones, tendones y ligamentos. Las impresiones exteroceptivas que reciben son por medio de la piel y la retina. Bien, vamos a seguir. Esto no le vamos a dar importancia. Tipos de tono según Balón. Tono de reposo. Dice, el tono de reposo es el estado de tensión permanente que existe en un músculo cualquiera en inactividad. Representa una actividad mínima de los músculos y del sistema nervioso. Su función es de mantener en su sitio las piezas óseas de las articulaciones. ¿Qué es esto del tono de reposo? Por ejemplo, el tono de reposo en este momento está actuando en vos y en mí en las piernas. Nosotras las dos estamos sentadas. Si el tono de reposo de cualquiera de las dos no estuviera funcionando bien, en vez de estar sentada, estarías con las piernas, no sé, estiradas flácidamente, o sea, que se te caen. ¿Sí? No podés mantener la postura de estar sentada y tener, no sé, si tenés, por ejemplo, una pierna arriba de la otra, o
o los pies, ahora no te lo puedo explicar porque no nos vemos, de la parte de abajo, pero el tono de reposo tiene que ver con mantener las piernas en su lugar mientras vos estás sentado, porque si no las piernas se desparramarían, digamos, cuando uno se sienta, ¿sí? El tono de reposo, por ejemplo, está ahora en funcionamiento en la parte de nuestra espalda, que nos mantiene erguidos, ¿sí? No es que yo estoy haciendo fuerza para mantenerme erguida, tengo un movimiento que es natural del cuerpo, pero tiene que ver con que el tono de reposo está funcionando favorablemente, porque si no, estaría así o me caería o no podría mantener la cabeza. Bien. Después dice, tono postural de sostén o de actitud. Es el que nos permite mantener una posición, actitud, y dentro de esa posición corporal, la adopción de diferentes posturas. Ahí está lo que se llama, lo que entra es la voluntad, el movimiento voluntario. Permite mantener cualquier actitud sin cansancio. Por ejemplo, estar agachados o como está el bebé, o estar agachados en cuclillas. Tiene que ver con que el tono postural de sostén o de actitud está en buen funcionamiento, tiene un buen desarrollo. ¿Sí? Luego, tono de acción es el que acompaña la actividad muscular durante la acción. Este se halla asociado a su vez a la fuerza muscular. Su grado de activación varía en función de las fuerzas que se han de vencer. Ahí ya es cuando hay que hacer fuerza, el tono de acción. Entra en funcionamiento. Luego hablar de la fisiología, o sea, de cómo se forma el tono, ¿sí? Dice, tiene una base neurológica, como veníamos hablando. Va a estar directamente relacionada con el cerebro. Esta se encuentra en la musculatura estriada, que son los músculos de la vía de la relación, encargados, ahí está repitiendo, encargados de asegurar el movimiento a los diferentes segmentos corporales. El músculo estriado es sensible al estiramiento. El músculo estriado está entre el cerebro y la columna vertebral. Nada más que eso, no hay mucho más para explicar. No importa igual. El tono depende de un arco que se establece a nivel de médula. Sherrington demostró que el reflejo mitótico es el responsable del tono. Por eso dije, se establece a nivel de médula, porque entre la columna vertebral y el cerebro se encuentra localizado el tono, lo que dije acá, el músculo estriado. No el tono muscular. Estoy trabada. Bien, después dice, diálogo corporal de comunicación. El tono participa en todos los comportamientos comunicativos del individuo. Y acá aparecen los tónicos, los reflejos. El reflejo de prensión palmar, que hablábamos el otro día, y que hablábamos hoy, digo que vimos la otra vez. El reflejo tónico del cuello, el reflejo de gateo, el reflejo de la marcha, todos tienen que ver con el tono. Este reflejo de la marcha es el que dijimos que el pediatra agarra a los bebés y el bebé mueve los pies. No es que quiera caminar, sino que es un reflejo. La función tónica es el primer modo de comunicación del niño con el otro, permitiendo así expresar sus deseos, sus elecciones y sus rechazos, antes de que las palabras adquieran su significación semántica, porque a partir del que el tono muscular está bien desarrollado se puede gesticular, ¿sí? Si no hay motricidad gestual, por ejemplo. Diálogo tónico, tono materno. No sé qué pregunté de ahí, no me acuerdo ahora. ¿Tenés ahí las preguntas? Sí. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata el diálogo tónico? El diálogo tónico. Bueno, corresponde al proceso de asimilación y acomodación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño. El niño que está sostenido por la madre se va interesando muy precozmente por un intercambio permanente con las posturas maternales. Con su movilidad busca el confort en los brazos de su madre que lo mantiene. Digamos que hay un diálogo entre la madre y el niño que no tiene que ver con las palabras. Hay un diálogo en las posturas entre el cuerpo de la madre y el niño. De eso habla del diálogo tónico. Esto de que la mamá lo acomoda para darle la teta, lo acomoda para dormir, y cuando no encuentra, no encuentra comodidad en los brazos de la madre,